Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy, pues tenemos este día para usarlo, para aprovecharlo. No para quedarnos tirados con nuestra tristeza, sino que pedirle a Dios y confiar en ti, de que tú puedes levantarte en lo que estés viviendo y por lo que estés pasando. El día de hoy el Evangelio nos invita a eso, a que tengamos fe, que aprendamos a pedir un milagro, que aprendamos a pedir un favor a Jesús. Nuestro Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura nos habla de que se acerca la Pascua, y cuando se acercaba la Pascua, todo judío, alrededor de 12 años para arriba, tenían que ir por lo menos una vez en su vida al templo de Jerusalén. Y todo eran como grandes peregrinaciones. Y aquellos que no podían ir se quedaban a las orillas de los caminos para poder despedirles y desearles buen viaje. Entonces imagínate toda esta escena, visualiza cómo estaría aquel ciego Bartimeo sentado a la orilla, mientras todos iban caminando. Y dicen que cuando iban los rabinos o un maestro en esas peregrinaciones, la gente se le juntaba porque ellos querían aprender de ellos. Entonces, durante ese tiempo, mientras ellos caminaban, los rabinos aprovechaban la oportunidad para enseñarles. Entonces yo no me puedo imaginar la atención que deberías de tener. Imagínense entonces Bartimeo gritando y diciéndole: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Entonces, claramente iba a ser molesto para la gente que estaba tratando de escuchar la enseñanza de este Jesús mientras pasaba. Y recordemos que Jesús ya tenía una popularidad muy grande, todos querían acercarse a él. Bartimeo sabía quién estaba pasando. Aquel hombre que estaba o que enseñaba en contra de aquella doctrina ortodoxia, o de lo que es la ortodoxia de todo ese tiempo. Y es exactamente, dicen los estudiosos, en la puerta del norte es donde estaba el ciego. Y ahí es cuando empieza a hablar. Escucha que mucha gente va pasando, entonces se da cuenta que algún personaje importante va pasando enfrente de él y por eso pregunta: ¿quién es? Y le dicen: Jesús el Nazareno. Entonces él ya había escuchado esa fama, y ya sabía de qué era lo que hacía Jesús, y empezó a gritar insistentemente: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». La gente lo quería callar, como escuchamos en la lectura. Finalmente Jesús lo llama por su nombre, de los pocos que Jesús llama por nombre. Y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Dicen que él, de un parón, aventó el manto
y se puso de pie. Eso de aventar el manto y ponerse de pie a mí se me hace muy interesante porque muchas veces lo único que las personas traían encima era el manto. Todo lo demás iban a quedar completamente desnudos. Entonces aquí este ciego de Jericó, cuando se levanta, es porque en verdad quiere ver. A nosotros a lo mejor no ponemos mucha atención a lo que son todos estos actos, pero el hecho de quitarse el manto que no nos sirve, de quedarnos, se escucha medio, ¿cómo te diré? No muy bien, pero quedarnos desnudos ante Dios. Hay momentos en la vida que necesitamos estar así. Y estar abiertos a un cambio. Y estar abiertos a que somos vulnerables y pedirle con esa fe, ponernos de pie donde quiera que estemos y aventar toda la porquería, los defectos, el sufrimiento, el dolor que traemos y decirle, Señor, quiero ver. Este hombre, Bartimeo, nos enseña que la insistencia es buena. Hasta que Jesús lo escuchó, nadie lo cayó. Jesús estaba ahí. Bartimeo era lo que él deseaba, ser escuchado. Y no dejó de gritar hasta que Jesús le puso atención. Su reacción a la llamada de Jesús, como ya te decía, fue inmediata. Se puso de pie. Muchas veces, ¿cuántas veces no oyemos la llamada de Jesús? Pero es como si no lo escucháramos. Como si no lo necesitáramos. Bartimeo llegó como una bala cuando Jesús lo llamó. Y Jesús nos llama constantemente. Hay oportunidades que se nos presentan nada más que una vez. Y Bartimeo sabía que aquella era la suya. Algunas veces pasa por nosotros, o pasan esas oportunidades por nosotros como una oleada, un anhelo de abandonar algún hábito, de limpiar nuestra vida de algo que no es como quisiéramos nosotros, como lo que es debido, de entregarnos más completamente a Jesús, pero es solamente una oleada. Pero ese momento tenemos que aprovecharlo, porque con la misma frecuencia no actuamos en el momento y pasa la oportunidad, y tal vez no pueda volver esa oportunidad. Entonces Bartimeo sabía exactamente lo que quería. Quería aquello que necesitaba, y a lo mejor, digamos que es la vista. Hoy nosotros tenemos la vista, y por eso tenemos que saber bien lo que le estamos pidiendo a Jesús, lo que en verdad necesitamos. Muchas veces nosotros pedimos lo que creemos necesitar, y hasta ahí también le pedimos la iluminación al Espíritu Santo para que nos ayude a descubrir qué es lo que en verdad necesitamos. Pero Jesús aún y así sabe nuestras necesidades. Cuando vamos a Jesús, si somos tan desesperadamente claros como Bartimeo, sucederán cosas. Pero tenemos que ser claros. Tenemos que aprender a pedir aquello que Jesús nos puede dar. Entonces, Dios no nos da esa oportunidad de gritar, de insistir, pero también de escuchar ese llamado que Él nos hace y ponernos de pie y aventar ese manto. ¿Qué es lo que hoy quieres tú quitarte? ¿Qué es lo que quieres limpiar? ¿Qué es lo que quieres corregir? Es nada más para hoy, porque mañana será otro día, pero hoy tendremos un objetivo, y que ese objetivo Dios lo escuche y nos lo conceda. Amén.